Difícil tiempo para el país, para el mundo y difícil tiempo para las personas en México que han perdido a un familiar o que se encuentra desaparecido un familiar. Hemos hablado aquí ampliamente esta semana sobre los informes internacionales, los reportes internacionales como los del Comité Internacional de Desapariciones Forzadas, que ha emitido un reporte muy amplio del cual tuvo que responder el gobierno mexicano y estamos a la espera de que se active o no un artículo 34. Estamos frente a un fenómeno realmente grave. Estamos frente a un fenómeno realmente delicado y de muy alto impacto. Que una persona sea desaparecida es un asunto que impacta de mil maneras a su familia, a sus amigos, al entorno y tiene que impactar al país entero. Estamos hablando de miles de casos que se encuentran totalmente en la impunidad. Miles de personas que no se encuentran los indicadores de investigaciones que permitan dar con su paradero, y es un fenómeno general muy grave, muy delicado. Hay casos que por sus características y la naturaleza de su situación toman una relevancia pública por tratarse de personas que estaban en cierta situación, por tratarse de personas como Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años que estaba en un bar, que estaba departiendo con sus amigos en el bar Terraza Valentino y que se le vio por última vez el pasado 5 de octubre en Mazatlán, Sinaloa. Sus amigos tienen la crónica, la noticia de que había dicho que iba al baño, que iba rápidamente al baño, que regresaría en pocas palabras, pero no volvió más. Y estamos frente a un asunto que ha movilizado a muchas personas. Este joven, Carlos Emilio, originario de Durango, ha ido acompañado su caso por muchas personas. Ha habido todo tipo de peticiones a las autoridades, todo tipo de exigencias a las autoridades. Incluso se han organizado colectivamente para no perder la atención al caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela. Yo le aprecio mucho a su mamá, a Brenda Valenzuela, que nos tome esta comunicación para hablar de su hijo, para hablar del estado de las cosas y desde luego para no quitarle luz de ningún modo a este caso ni a ningún otro de situaciones como esta que se viven en México. Le aprecio mucho a Brenda que nos tome la comunicación esta mañana, ya en una semana donde estamos celebrando la Navidad. Pero ¿cómo celebrar la Navidad sin hablar y sin detenernos a lo que está ocurriendo en casos como el de Carlos Emilio? Carlos Emilio, que es este chico que se encuentra en esta condición. Gracias, Brenda, por estar aquí y bienvenida al programa. Muchas gracias, Carmen. Buenos días y gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti porque, como hemos dicho aquí, es muy importante que en este momento donde estamos celebrando el fin del año, la Navidad, todo lo que representa esto, tenemos que detenernos principalmente en situaciones como la que tú estás viviendo con tu hijo Carlos Emilio. Estamos hablando de algo que es un caso que ha tomado relevancia nacional. ¿En qué punto estamos? ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué información puedes tener en este momento de la mañana? Pues tristemente nos hemos topado, Carmen. Mi hijo tiene desaparecido desde el 5 de octubre, son 80 días al día de hoy, y nos hemos topado con mucha tardanza de las autoridades. Yo creo que no se ha actuado ni en tiempo, ni en forma, ni con la importancia que el caso requiere. Sé que México como país está atravesando una situación muy complicada de desapariciones forzadas. El caso de mi hijo es atípico, no digo que más o menos importante que cualquier otro, pero es atípico. Mi hijo, como lo mencionabas, asistió a ese restaurant bar el 5 de octubre con 2 de sus primas. Mi hijo, radicamos originalmente en la ciudad de Durango. Él iba a un fin de semana prácticamente de vacaciones completamente familiares. Ese día acudió ahí con 2 primas, les comenta que va al baño y a partir de ahí hasta el día de hoy es como si se hubiera prácticamente esfumado. O sea, no tenemos absolutamente ningún dato. Las autoridades
a pesar de que nos mencionan que investigan y siguen investigando y siguen haciendo diligencias sobre el caso, no hay una sola línea de investigación que nos pueda dar indicios en dónde está mi hijo. Totalmente. Aquí el tema que se subraya y es lo que estás diciendo, Brenda, es que estaba estaba en el lugar, estaba exactamente en estas instalaciones. No hay elemento alguno para imaginar que se fue de ahí, sino que estaba ahí y alguien se lo llevó, algo sucedió ahí. Hay informaciones que dicen que se retiró él mismo con otras personas. ¿Tienes esa versión? Sí, sí, Carmen, por ahí en el mes pasado, eso ya hace también más de un mes, que el vicefiscal a cargo de la fiscalía y del caso de mi hijo en la ciudad de Mazatlán salió a dar esas declaraciones que en los videos él se veía que salía por su propio pie, mas sin embargo, pues es algo completamente que hasta el día de hoy como familia y como sociedad no logramos entender la intención de esas declaraciones por parte del vicefiscal, ya que nos dejan muchísimas más preguntas que respuestas, Carmen. Y hace más de un mes que dio esas declaraciones y no nos ha informado acerca de más detalles. ¿Por qué lo menciono? Porque esa línea del tiempo sería algo intermedio, no es el origen de dónde y cómo sucedió la desaparición de mi hijo, y tampoco lo posterior a eso nos lo comenta. En esa ocasión el vicefiscal dice que mi hijo sale por la puerta trasera del establecimiento acompañado de 2 personas del sexo masculino. Desde ahí no hay un motivo para que mi hijo saliera por la puerta trasera, que no es ni de acceso ni de salida a los clientes. Que salga acompañado o guiado de 2 personas, pues tampoco es algo lógico ni creíble para nosotros. Él no tenía un solo motivo para dejar a sus 2 primas en la mesa donde estaban ubicados dentro del establecimiento. Si él hubiera salido en un supuesto por su propia voluntad, yo creo que no estaríamos ahorita 80 días después padeciendo esto. Se ha hablado pues de imágenes. ¿Te las han mostrado como madre de Emilio? ¿Te han mostrado estas imágenes que dicen tener las autoridades? Nosotros contratamos por ahí los servicios de un abogado particular, Carmen, y es por medio de él del que estamos ahorita a este punto logrando teniendo un poquito más de información. A él ya le abrieron la carpeta de investigación y también una copia de videos que ahorita está en análisis. ¿Sabes si él pudo ver esto que dijo la autoridad? Aún no nos ha comentado nada, Carmen. Estamos en ese proceso. También estamos en el proceso de que el aparato como tal, por ahí las autoridades nos habían notificado que los videos que el establecimiento había entregado estaban de cierta manera cortados, que había un desfasamiento por ahí de varios minutos. Y ese aparato que concentra todos los videos del establecimiento fue enviado a la Ciudad de México y también estamos en espera del resultado de lo que arroja ese análisis. Pues es muy delicado, sí, todo. Tenemos noticia también y se ha publicado que este lugar, Terraza Valentino, este bar en Mazatlán donde estaba tu hijo, Carlos Emilio Galván, es propiedad de una persona que fue funcionario de alto nivel del gobierno, fue secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, que renunció o le pidieron que renunciara para que se facilitaran las investigaciones. ¿Este funcionario se acreditó su propiedad del bar? Así tenemos conocimiento de que esta persona, Ricardo Velarde, era también, aparte de ser dueño del establecimiento, era en el momento en el que desaparece mi hijo, secretario de Economía. Días posteriores a la desaparición de mi hijo, él presenta su renuncia, manejándose en los términos de que era para colaborar en la investigación y que todo avanzara y se desbloqueara, lo cual nunca ha sucedido, Carmen. Seguimos, como te comento y repito, a 80 días sin una sola de investigación, sin datos concretos, sin indicios que nos indiquen dónde puede estar mi hijo.
Más allá de eso, pues esa renuncia que se dio a los días próximos, no, también no entiendo el porqué ni las intenciones de ello, puesto que hasta el día de hoy no ha sido llamado a declarar mm, el dueño de ese lugar. El lugar tampoco fue asegurado nunca, nunca se preservó la evidencia, no se han tomado las acciones que de origen tuvieron que haberse tomado como lo marcan los protocolos ante una desaparición forzada. Es tremendo, Brenda Valenzuela, lo que nos estás contando, porque sí, estremece saber que estaba con sus primas, estaba en un lugar determinado. ¿Qué dicen las personas del lugar? ¿Qué dicen los que trabajan en este bar? ¿Qué testimonios han podido dar respecto al caso? Pues creo que desde los primeros días iniciaron a hacer sus declaraciones del personal del establecimiento como tal. Creo que aún eso tampoco se concluye. Siguen volviéndolos a llamar y siguen en ese proceso. Es algo completamente más que inexplicable, inaceptable que al día de hoy no haya una sola diligencia que se haya podido concluir. Nos habían mencionado que se habían realizado cateos en diferentes partes. No conocemos el resultado que se obtuvo de esos cateos. Nos comentaron desde los primeros días que se había iniciado a entrevistar y a tomarle las declaraciones a los empleados del lugar. Tampoco se ha concluido y no sabemos el resultado concreto de esas entrevistas. Así con cada una de las diligencias que se han ido realizando. No tenemos la conclusión, no se cierra absolutamente ninguna diligencia. Las cámaras de la ciudad no estaban en funcionamiento el día de los hechos de que mi hijo desaparece. O sea, hay... ¿Cómo es posible? ¿Cómo? O sea, simplemente Exacto, eso, o sea, eso es lo que te han dicho, que no estaban en funcionamiento las cámaras de la ciudad, así simplemente. así, así. Entonces son un caso absolutamente lleno de bloqueos, de inconsistencias, de dilación, de no se ha manejado a mi consideración como mamá de Carlos Emilio con la claridad, con la transparencia y sobre todo con la urgencia de la vida de mi hijo en riesgo. Absolutamente, es urgente la actuación de las autoridades porque es evidente lo que dices. Hablando de cámaras, Brenda, también se abrió una polémica porque entiendo que una cámara de video sí captó cuando entró al baño de este bar, pero que no lo capta cuando sale del bar. Entonces es bastante absurdo que la misma cámara no pueda captar la salida del chico y sí la entrada de este momento. Así es, Carmen. Desde el momento en el que mi hijo va al baño, pasan alrededor de 10 minutos y una de sus primas considera que ya es demasiado tiempo para que mi hijo no regresara del baño. Ella decide acudir al baño para buscarlo. Camino al baño, una persona de seguridad le bloquea el paso y le dice que se retire y ella le comenta que va al baño que porque está buscando a su primo y le comenta retírate, en el baño no hay nadie. Desde ahí ya es algo que nos parece muy extraño, anormal, que no había sentido para que le bloquearan, al contrario, que esa persona de seguridad debió haberle facilitado el acceso o él mismo acudir a ver si efectivamente mi hijo estaba en el baño. Eh, en las declaraciones del vicefiscal también se comenta que efectivamente mi hijo entró al establecimiento, fue al baño y que ahí tarda varios minutos. Esos varios minutos que tarda en el baño, al parecer no están en los videos. No se pueden observar en los videos que fueron entregados por el establecimiento. Entonces, desde ahí también es otra interrogante. ¿Qué pasó esos varios minutos en el baño que mi hijo estuvo retenido ahí? ¿Y por qué no están los videos del establecimiento? ¿Y qué dice el dueño del establecimiento? ¿Y qué dice el responsable del establecimiento? Así es, él desde un inicio, cuando presenta su renuncia, dijo que la información que la autoridad le había solicitado había sido entregada en tiempo y forma,
Mas, sin embargo, aún no hay la claridad ni la transparencia en qué condiciones esa información fue entregada. A pesar de que se comenta que hay ese desfasamiento en minutos, no ha sido tampoco un motivo para que él sea llamado a declarar y aclare esa parte. Dinos una cosa, Brenda. Tu hijo estudió para chef, estábamos viendo algunas imágenes. ¿A qué se dedica tu hijo? ¿A qué se dedica tu hijo normalmente? Mi hijo estaba recién graduado prácticamente al momento en el que él desaparece. Carmen, su graduación fue el 12 de septiembre. Prácticamente 15 días después es cuando él acude a la ciudad de Mazatlán. Estaba ahorita en el proceso de su titulación. Su proceso de titulación le iba a llevar prácticamente lo que era agosto, septiembre, hasta diciembre. Le iba a llevar a hacer su trámite de titulación. Estábamos en pláticas, en visualizaciones de las posibilidades a donde le gustaría empezar a trabajar. ¿Estudió para gastronomía? Licenciado en gastronomía. Recién salido de la carrera. Es que uno tiene que preguntar muchas cosas sobre qué pudo haber ocurrido, por qué sucedió esto, cuál es la motivación, cuál es el móvil de una situación de esta naturaleza. ¿Tienes alguna idea mínima? Por eso lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, Carmen. No encontramos sentido a esto, no encontramos lógica del por qué pasó esto con mi hijo, de por qué sigue desaparecido. Mi hijo, recién graduado de la licenciatura de gastronomía, deportista, un niño que aún no se independizaba, que seguía siendo parte de la familia, de la casa, con una vida social y familiarmente completamente sana, completamente normal para su edad. Un hermano protector, un hijo que para mí es mi apoyo en todo momento. No entiendo cuáles pudieron haber sido las razones para que de esa manera se lo llevaran y hasta el día de hoy no sepamos de él. Sin duda. Y bueno, pues vuelvo al punto original de la charla, Brenda, respecto a este lugar, Terraza Valentino, pues es propiedad de alguien que fue funcionario del gobierno del estado de Sinaloa. Ese es un dato muy importante, sobre todo para que la propia investigación, pues digo, al final de cuentas esté en un nivel de urgencia por la persona que ha desaparecido. Eso ya sería suficiente, pero también por la connotación que tiene el hecho de que el dueño de este lugar sea alguien que formó parte del gabinete del actual gobernador. Ese es un tema también muy relevante, porque al final el gobierno, de una u otra manera, pues no es que sea responsable específicamente, pero sí es responsable de dotar de seguridad a las personas y de investigar la desaparición, en este caso de Carlos Emilio. ¿El gobernador ha dicho algo con ustedes? No hemos tenido ningún acercamiento, ningún tipo de comunicación con el gobernador, tampoco con la presidenta de la ciudad de Mazatlán. Y como tú lo comentas, yo considero que el dueño es algo clave y fundamental en toda esta investigación del caso de mi hijo. No de manera que yo lo responsabilice directamente, más sin embargo sí un responsable colateral hasta el momento por ser propietario de ese establecimiento, por ser él y su sociedad quienes pues operaban normalmente el negocio. Es inconcebible pensar que mi hijo pudo desaparecer en un ícono de la ciudad de Mazatlán. Es el corazón de la zona turística, Terraza Valentinos, donde mi hijo desaparece. Estaba lleno de personas, de clientes, con un equipo grande en cuestión de seguridad, con mucho personal del restaurante, que cómo es posible que le haya una persona de seguridad bloqueado el paso al baño a su prima, mas sin embargo no haya habido quien detuviera a mi hijo con esas dos personas que lo sacaron del lugar, los cuales estaban saliendo por una puerta que no era permitido, que no es acceso ni salida para los clientes. O sea, hay muchísimas cosas que
no hay manera de pasar por alto y hacer parecer como normales. No, no, totalmente, no son normales, nada de esto es normal, nada de esto que nos cuentas, Brenda, es normal. Estamos hablando de una circunstancia que merece la atención de toda la sociedad mexicana y que en el caso de las autoridades, pues si ni el gobernador ni la alcaldesa se han dado el tiempo para conversar con la familia, ¿de qué estamos hablando? Así es, no deja de pasar por mi cabeza y por mi corazón que hay intereses que se están protegiendo y que se están encubriendo por encima de la vida de mi hijo. No logro entender cuál es el propósito, por qué la investigación no ha avanzado, por qué no se han tomado acciones concretas en la búsqueda de mi hijo. Pues el hoy exsecretario de Economía del gobierno de Sinaloa, Jesús Velarde Cárdenas, em, eh, es un empresario con muchos negocios, no solamente Terraza Valentino, sino es un hombre que está relacionado con una red de negocios importante, con otros empresarios. Es un funcionario que fue criticado cuando se nombró porque pues tiene tantos intereses empresariales que ser secretario de Economía de un gobierno causaba polémica por conflictos de interés potenciales. El personaje es un personaje con mucha vinculación en las redes de poder de esta zona de la República. Así es, así es. O sea, yo creo que nos enfrentamos en todos los sentidos, innegablemente, al caso de mi hijo como un caso atípico. Se ha comentado muchísimo en redes a partir de los hechos que suceden con mi hijo. Fue que yo me fui enterando de muchísimas cosas mediante las redes principalmente y, y hubo mucha información, muchísimos comentarios de personas que me hicieron llegar esos datos de que efectivamente él es dueño de alrededor de 10, 15 establecimientos en la zona dorada de la ciudad de Mazatlán, en donde en algunos de ellos también ha habido casos similares a los de mi hijo. No es un caso aislado, no es una casualidad, yo creo que es algo que ya ha sido, que ya ha pasado en otros establecimientos, en la misma ciudad, en la misma zona dorada. Yo creo que hay reincidencia. Sí, es verdad, Brenda Valenzuela, que la desaparición en México tristemente se ceba en los más jóvenes. Hay datos, hay información, estamos hablando de un fenómeno muy grave de personas que son desaparecidas. En este caso, pues la historia de Carlos Emilio Galván Valenzuela ha tomado esta notoriedad porque tú y tu familia y ustedes mismos han hecho lo necesario para que esta historia se conozca. Has podido dar estas entrevistas, has podido hablar en voz alta del caso de tu hijo, pero hay otros casos en donde no existe esta posibilidad y hay jóvenes que desaparecen y forman parte de las cifras. Así es, Carmen. Yo creo que parte de esto implica el miedo, implica la intimidación, implica el ser sujetos como familia de estar vulnerables a todo este tipo de delitos que se siguen a la desaparición forzada. Yo sé que mi dolor no es un dolor único. Yo sé que miles de familias al día de hoy estamos padeciendo y estamos atravesando por esta situación tan complicada y tan difícil de hacernos visibles para las autoridades, de poder alzar la voz y, y pedir y exigir al Estado, a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que no solo es la afectación de un joven, que no solo están acabando con la libertad, con la vida, con los sueños de una persona como lo es mi hijo, que son miles de personas que se encuentran en esa situación y que como familia nos mantienen con una herida abierta, nos mantienen con una familia rota, destruida y que a la vez como sociedad vamos perdiendo muchísimos valores, vamos perdiendo muchos elementos que nos hacen seguir teniendo una vida normal.
Sin duda, te entiendo perfectamente y desde luego enviamos desde aquí un fuerte abrazo para ti, para tu familia, con toda nuestra solidaridad y con la intención de que este caso y todos los demás se mantengan en la atención pública, porque es una forma de exigir, de elevar la exigencia a las autoridades para llevar a cabo investigaciones que den con el paradero de tu hijo y de todos los demás. Así que seguiremos hablando, Brenda, si tú me lo permites. Te aprecio mucho esta presencia tuya. Sabemos lo difícil y lo duro que está siendo todo esto para ti y para tu familia, y deseamos fervientemente junto contigo que se encuentre pronto con bien tu hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carmen. Buen día. Gracias por estar aquí. Pues sí, estamos frente a este caso que nos sacude, que nos simbra por saberse de la existencia de este joven de 21 años, como lo contó su mamá, recién egresado de la carrera de gastronomía, y que estaba con sus primas ahí en este bar, el muy famoso bar Terraza Valentino, pues eso, departiendo, y al final de cuentas no encuentran razón alguna por la cual haya desaparecido, no encuentran razón alguna en su contexto vital, en su biografía, en su contexto familiar, cuál fue la razón por la cual este chico fue llevado de esta manera y desaparecido. No encuentran explicación alguna sus familiares, como acabamos de escuchar a su mamá. Un chico estudiante, un chico que vive con su familia, que actualmente se encuentra desaparecido, pero que vive con su familia, un chico que acababa de terminar la carrera, en proceso de graduarse. Todo lo que acabamos de escuchar nos habla de un chico, pues en un contexto de cosas en donde no se explica a nadie la razón por la cual se lo llevaron. Es un panorama verdaderamente grave y difícil el que viven miles de personas en este país, miles de personas que se encuentran en condición de desaparecidos, y pues este es un caso que no podemos dejar pasar, este ni ningún otro. Aquí dejamos algunas de las imágenes de cómo la familia pues ha hecho todo lo posible, van a donde pueden ir para mostrar el rostro de Carlos Emilio, para mostrar sus datos, para pedir y exigir en México y también en los Estados Unidos. Vemos algunas imágenes que nos ha compartido su mamá, algunas imágenes de cómo han ido ahí frente a la Casa Blanca, frente a las instalaciones más icónicas de los Estados Unidos para pedir ayuda. Y para que se conozca la historia de Carlos Emilio. Ahí está la bandera de México y de los Estados Unidos, y ahí está la familia en los icónicos lugares de Washington, pues para que se atrape la atención de su historia y se eleve la exigencia a las autoridades para que hagan su trabajo y se encuentre a Carlos Emilio con vida y con bien. Desde aquí un fuerte abrazo a la familia Galván Valenzuela y a su madre Brenda, que nos ha contado esta historia.